Hola a todos, vamos a realizar la práctica de esta semana, la práctica de ANT. Y lo primero que os digo es, como os dije con la otra práctica, es que os leáis la primera parte del guión de la práctica, que es la parte más teórica de la misma, en la que explicamos qué es ANT, para qué se usa y demás, aunque ya lo habréis visto un poco en la clase de teoría con Camino. Lo primero que tenéis que hacer es leeros esta parte, aseguraos de que lo entendéis bien. Y cuando lo hayáis entendido bien toda esta primera parte, ya podéis empezar a realizar la práctica. De acuerdo. ¿En qué se basa ANT? Bueno, ANT se basa en un fichero XML, ¿vale? En concreto el fichero se llama, normalmente, build.xml. Vale, ¿y qué es un fichero XML? Bueno, simplemente es un fichero de texto normal, pero que tiene una estructura. La estructura XML. Esta estructura se basa en etiquetas y atributos de las etiquetas, ¿vale? Lo veremos un poco más adelante, en concreto qué son las etiquetas y demás. Todos los ficheros XML empiezan con esta declaración, ¿vale? Siempre igual. Y a partir de ahí ya podemos empezar a escribir nuestro fichero. Vale, ¿qué podemos ver en este ejemplo de fichero XML, que es muy sencillito? Podemos ver una serie de etiquetas. La etiqueta project, la etiqueta property, otra etiqueta property, etiqueta target. Dentro de la etiqueta target está la etiqueta javac, se cierra la etiqueta target y se cierra la etiqueta project, ¿de acuerdo? Es una estructura en árbol siempre. Muy bien. Si seguimos leyendo el guión de la práctica, nos va explicando línea por línea lo que se hace en cada una de las etiquetas. Vamos a verlo. En la etiqueta de project, lo primero que hacemos es asignarle un nombre a nuestro proyecto. En este caso se llama probandoant, ¿vale? Es el nombre que va a tener nuestro proyecto. Con el atributo default, lo que le decimos es el target que queremos ejecutar por defecto. Nada más que se ejecute ant, ¿vale? En este caso, el target que se va a ejecutar es compilar. El target que hayamos llamado nosotros, compilar. Como veis aquí abajo, hay una etiqueta target que tiene como nombre compilar. Así que este es el que se va a ejecutar. Veremos luego para qué sirve. Y el último atributo de la etiqueta project es el directorio base, que en este caso ponemos un punto. Como os dije en prácticas pasadas, punto es siempre el directorio actual en el que se encuentre el fichero. En este caso, build.xml se encuentra en el directorio de trabajo, pues ese será el directorio base para ANT, desde donde va a ejecutar todo lo demás. Muy bien. Luego tenemos un comentario, ¿vale? Este es un comentario en XML. Y tenemos una serie de etiquetas property, en concreto dos. Tenemos la primera etiqueta property llamada fuente, ¿vale? La podemos llamar como queramos a las etiquetas, pero mejor un nombre descriptivo. Entonces, en la etiqueta property de nombre fuente, vamos a almacenar el valor ./src. Es decir, en fuente vamos a tener una referencia a nuestro directorio src, donde tenemos los fuentes, los ficheros .java. ¿De acuerdo? Os suena, ¿verdad? Lo mismo, otra etiqueta property, en este caso destino, que como valor va a tener ./classes, es decir, el directorio classes, donde vamos a almacenar nuestros ficheros compilados. Muy bien. Y por último, el target, ¿vale? Los targets son las tareas que va a ejecutar ANT. En este caso le damos el nombre compilar y os suena que estamos utilizando para compilar javac, la etiqueta javac, ¿de acuerdo? Cuando ejecutemos el target compilar a través de ANT, va a ser equivalente a que escribamos el comando javac en la consola, ¿de acuerdo? Para que establezcáis referencias con la práctica anterior. Muy bien. Y al igual que por consola le decíamos a javac dónde tenía que compilar y qué es lo que tenía que compilar, en ANT también se lo tenemos que decir. ¿Cómo se lo decimos?
sourcedir le decimos que tiene que compilar los ficheros que se encuentran en fuente. ¿Qué es fuente? Pues la property que hemos definido antes. ¿De acuerdo? Es decir, a través de este nombre, dólar y entre llaves el nombre de la property, hacemos referencia al directorio src. Es decir, le estamos diciendo a JavaC que puede encontrar los fuentes en la carpeta src a través de esta property. Y lo mismo ocurre con la carpeta de destino. Como queremos compilar nuestros ficheros .java en la carpeta classes, lo que hacemos es decirle que el directorio destino es $destino, y si buscamos la property que se llama destino, vamos a la lista de properties que está justo antes, destino hace referencia al directorio classes. Por tanto, nuestros ficheros se van a compilar en el directorio classes. Exactamente igual que si hacemos así. ¿De acuerdo? Es equivalente. A JavaC le decimos dónde queremos compilarlo y qué es lo que queremos compilar. Aquí me faltaría todos los .java, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues en Ant el equivalente a esto es esto. Simplemente le decimos dónde están las fuentes y dónde queremos compilar. Vale, como hemos abierto aquí la etiqueta target y no la hemos cerrado, siempre se cierra con barra mayor que. Como no lo hemos cerrado, como por ejemplo si se han cerrado antes las etiquetas property, pues cerramos el target y cerramos el project. Vale. Esta explicación es la misma que tenéis en este párrafo. Muy bien. Como os dice el siguiente párrafo, esto está en un fichero build.xml, ¿vale? Que tenéis en fuentes hola alumnos, que yo no me lo he descargado porque voy a hacer el fuentes var, pero si queréis podéis descargaroslo y probarlo. Simplemente ejecutando ant en ese directorio, donde está el fichero build.xml, se ejecutará el target por defecto de fuentes o alumnos y veréis cómo funciona. Vale. Lo que os dice aquí, que con ant-v lo que hacemos es que ant nos ofrezca toda la salida, o sea, mucha información de lo que ha hecho. Si no ponemos el -v hace exactamente lo mismo, pero no nos muestra esa información. Es como el guión verbose que utilizábamos en JavaC. Muy bien, lo que os dice aquí es que ant por defecto siempre intenta leer el fichero que se llame build.xml. Si lo podemos llamar de otra forma, pero por defecto ant va a buscar el que se llame build.xml, por tanto vamos a siempre utilizar ese nombre, build.xml. Ant también nos permite ejecutar un target, el target que queramos. Si ponemos ant espacio seguido del nombre del target que queramos, por ejemplo en el ejemplo anterior, si ponemos ant espacio compilar, pues ejecutará el target compilar. ¿Vale? Nos sirve de mucho en este ejemplo porque solo tenemos un target, pero vamos a ver ahora un ejemplo más complejo con más targets. Muy bien. Como veis aquí, lo que si ejecutáis ant en el proyecto hola alumnos, fuentes hola alumnos, lo que hará será compilar los fuentes y podréis probar que efectivamente se han compilado, pues ejecutándolos por consola. Vale, esta es la base de ant. Vamos a pasar a un proyecto más complejo en el que ver cosas más interesantes. Vale, yo ya me he bajado el fuentes var y como os pone aquí, el build.xml que se baja, o sea que está aquí, no corresponde con el que está aquí no corresponde con el que se baja. Entonces es labor vuestra y mía identificar esos errores y
y solucionarlos. Muy bien, vamos a ir paso a paso. Tengo por aquí el fichero XML de fuentes var, ¿vale? Que es el que estamos viendo aquí. Y como veis, empieza exactamente igual que os dije antes, con la etiqueta que define que esto es un fichero XML. A continuación, la etiqueta project, exactamente igual que antes, solo que en este caso le hemos dado el nombre ejemplo. El directorio base es el punto, igual que antes, pero el target por defecto es un target que hemos llamado todo. Luego veremos qué es ese todo. Y como veis, hay una serie de propiedades, ahora tenemos más que antes, que en este caso las hemos llamado de otra manera, ¿vale? Hemos llamado al directorio src, pues a la propiedad la hemos llamado src. Tenemos un directorio lib, que le hemos llamado lib. Tenemos un directorio classes, que le hemos llamado classes, ¿vale? Todo corresponde, dist, doc y conf. Vosotros ya conocéis src, classes y doc. Y añadimos lib para almacenar librerías que necesitemos en nuestro proyecto. Las utilizaremos más adelante. Dist como carpeta en la que generaremos la distribución de nuestra aplicación. Y conf para posibles ficheros de configuración y otros ficheros que generemos en la aplicación. Vale. Si pasamos un poco más adelante y nos vamos al target compilar, que es el que marco ahora, vemos que tenemos cosas nuevas respecto a lo que vimos antes en el ejemplo básico. Muy bien, ¿qué tenemos nuevo? Pues además del target y su nombre, tenemos un nuevo atributo que se llama limpiar. Y lo que hace esto es que siempre antes de que se ejecute el target compilar, se va a ejecutar el target limpiar. Es decir, llega a la ejecución del target compilar, lee esto y lo primero que hace es ir a ejecutar el target que se llame limpiar. ¿Dónde está el target limpiar? Pues justo arriba. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que hace. Muy sencillo. Una nueva etiqueta que se llama delete, en el que le decimos que borre el directorio classes. ¿Vale? Lo mismo que antes, $classes, lo que hace es volver a la property que se llame classes y borra el directorio classes. Es decir, el target limpiar lo que va a hacer es, cada vez que se ejecute, borrarnos classes, doc, dist, esas tres carpetas, y luego los ficheros que estén dentro de la property conf, que hace referencia al directorio etc. ¿Vale? O sea, va a borrar etclog.txt, luego veremos cómo se genera esto, y va a borrar srclm. ¿Vale? Entonces, el target limpiar lo único que hace es limpiar nuestro espacio de trabajo. Muy bien. Si entramos en el target compilar, lo primero que vemos son dos mkdir, que ya os sonará de la práctica anterior. O sea, es decir, vamos a hacer directorios. Como acabamos de borrar el directorio classes, para borrar todo lo que hubiera antiguo compilado, pues ahora vamos a crear uno nuevo, porque si no, no podemos compilar en él, si no existe, ¿vale? Entonces lo primero que se hace en el directorio compilar, en el target compilar, perdón, es crear el directorio classes. Y también creamos el conf, que es un directorio etc. Vale. Tenemos cosas nuevas en el comando javac. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos el directorio con las fuentes, igual que antes, el directorio donde queremos que se genere, igual que antes. Tenemos un nuevo atributo que es classpath, es decir, puede que nuestro proyecto para compilar dependa de librerías externas. ¿Dónde puedes encontrar esas librerías externas? En este caso, las puedes encontrar en la property lib, y la property lib hace referencia al directorio lib. Muy bien. Verbose true, igual que antes, ¿vale? O sea, igual que hacíamos con en línea de comandos. Y debug, que es para la depuración de nuestro código, es decir, estamos aún desarrollando nuestro código, true. Vale. Como veis, además del javac, aparte de los mkdir al principio y después del javac, tenemos una nueva etiqueta echo. ¿De acuerdo? Como os pone en el guión de la práctica,
Es posible que nos interese guardar algún fichero con información sobre la compilación, como por ejemplo los paquetes que se están compilando o lo que sea. Para guardarlo podemos utilizar la etiqueta echo con el atributo mensaje, compilación terminada. Y si a continuación en otro atributo le decimos el fichero en el que queremos que se guarde este mensaje, en este caso propertyconf, ¿os acordáis que hacía referencia a etc log.txt? Lo que va a hacer esta etiqueta echo es que cuando la compilación termine, justo después de ejecutar javac, en el fichero que está dentro de etc, que se llame log.txt, va a guardar compilación terminada. ¿Vale? Muy bien. Pues si seguimos un poco más adelante, generación de documentación. Como veis es muy similar. El target lo hemos llamado documentar. A ver, bajo un poco para que se vea todo. Así. El target lo hemos llamado documentar. Y lo que hacemos es, lo primero, crear el directorio doc, porque si no existe no lo podremos crear, no podemos generar documentación en él. Y os sonará javadoc, la etiqueta javadoc, de cuando utilizábamos el comando javadoc. ¿Vale? En la consola es lo mismo, es equivalente. En este caso hay que decirle el path con los fuentes, con el atributo sourcePath, que está en la etiqueta src, ¿de acuerdo? src siempre hacía referencia a la carpeta src, al directorio src. Hay que decirle dónde puede encontrar las librerías que puede necesitar para la generación de esa documentación. Y nos encontramos una etiqueta nueva a la que no habíamos mencionado hasta ahora, que es la de los nombres del paquete. Vale. Como veis hace referencia a una property, porque empieza con $, y está entre llaves, a una property que se llama paquetes. Si vamos a la lista de properties, vemos aquí una que se llama paquetes y que simplemente contiene como valor, esta property tiene el nombre de nuestro paquete. Es unileón programación 1 bar punto asterisco, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente dentro del src de nuestras fuentes bar tenemos el paquete es unileón programación 1 bar y que aquí dentro tenemos todos los .java, ¿vale? Por eso nuestra property paquetes hace referencia a eso y con el asterisco para incluir todos estos .java. Vale. Directorio de destino, pues al igual que con javac decíamos que era clases, con javadoc siempre era el directorio doc. Opción verbose true para que nos muestre información sobre la generación de la documentación. Queremos información sobre el autor, sobre los miembros privados, split index, versión, que nos muestre de título de la ventana que se va a generar, de la página web que se va a generar. Queremos que nos muestre título, que si vamos un poco más arriba, pues vemos que la property título es un ejemplo completo, ¿de acuerdo? Y que el título del documento pues también sea el mismo. Muy bien. Como veis es muy sencillo, es una forma de automatizar, de no tener que estar cada vez que queremos compilar, generar documentación, ejecutar, cada vez que queremos hacer todo eso, no tener que estar aquí poniendo javac, bla bla, y luego javadoc, bla bla, sino tenerlo todo en un fichero XML y cada vez que queramos ejecutarlo, todo, no tener que escribir todos los comandos, sino ejecutar este fichero XML, ejecutar ant. Vale. Siguiente target. Después de documentar tenemos un target nuevo que no hemos visto todavía hasta ahora, que se llama distribuir. Vale. Como os pone aquí el guión de la práctica, distribuir una aplicación básicamente consiste en generar un fichero .jar, es decir, un fichero que al hacer doble clic se abra nuestra aplicación con esas clases generadas, y un fichero .zip que contenga los fuentes para
para que se los podamos mostrar a otras personas, y un fichero lm.txt adicional. Pues vale, pues vamos a generar todo esto, pero con ANT. Vale. Como veis, al igual que para compilar y para generar la documentación, lo primero que se hace es crear el directorio de distribución. Y la etiqueta nueva, que esta sí que es nueva, que tenemos, que no la hemos usado todavía desde línea de comandos, es jar. ¿Vale? Pero es muy sencillita también. Ya os va a sonar mucho de Java C, Java y Javadoc. Queremos que nuestro fichero de destino se llame, o sea, esté dentro del directorio dist y se llame var.jar, pues simplemente se lo decimos así, con este atributo. Queremos que para generar eso, ese var.jar, pues coja lo que hay en clases, es decir, donde están los compilados. Obviamente, si queremos que la aplicación se ejecute, pues tenemos que generar ese archivo .jar a partir de los compilados, a partir de los ficheros .class. Y bueno, tenemos la opción de comprimirlo a true, ¿vale? No tiene más importancia. Lo que sí tiene importancia es el manifest, en el que le decimos, le damos un nombre, y le decimos que la clase que tiene que ejecutar, cuando hagamos doble clic en el .jar, o abramos el .jar, o ejecutemos el .jar, la clase que tiene que ejecutar es prueba menú principal. ¿De acuerdo? Es decir, es la clase que contiene nuestro main. Por establecer una comparativa, sería la clase que podíamos comparar a main tic-tac-toe, que era la que arrancábamos en la práctica anterior. ¿De acuerdo? Pues en este caso, esa clase, la que contiene el main, que es siempre la que se arranca, se llama prueba menú principal. Y como veis, le digo dónde está, en todo el paquete antes, porque ahora, siempre que tenemos paquetes, la clase no solo es el nombre de esa clase, sino que le precede el nombre del paquete. Vale. Y con esto cerramos el manifiesto y el jar, ¿vale? Y tenemos hasta aquí generado nuestro .jar de distribución. Vale. Como hemos dicho antes, además del .jar, ¿vale? Se crea un .zip con los ficheros fuente y un archivo lm.txt adicional. Pues vamos a generarlo. Lo primero que hacemos es copiar el archivo lm.txt, ¿vale? Este ya está hecho, pero lo tenemos en la base de nuestro directorio de trabajo, aquí. ¿De acuerdo? Lo primero que hacemos es copiarlo a src, ¿vale? Para que vaya junto con los fuentes. Pues nada, simplemente copy el fichero lm.txt al directorio src. Y nos queda lo último, hacer el zip. Pues nada, comando zip. Le decimos con el atributo zipfile cómo queremos que se llame el .zip resultante, ¿de acuerdo? Que va a estar dentro de la carpeta dist y se va a llamar var/src.zip. Le decimos cuál es el directorio que queremos comprimir. Queremos comprimir src, ¿vale? Para que vayan en él los fuentes y el lm que acabamos de copiar ahí. Y la opción compress, sin más importancia. ¿Vale? Muy sencillo también, ¿vale? Como veis, es todo muy parecido, lo único que cambia son ciertos nombres y algún nombre de atributo. Pero sabiendo lo que se quiere hacer, es bastante sencillito. ¿Vale? Y llegamos al target, que casi el último target, solo nos quedaría uno después, que es el de ejecución, ¿vale? Como veis aquí, 5.5 ejecución. Lo hemos llamado probar, pero ya os digo que podéis llamar a los targets como queráis, siempre y cuando sean nombres descriptivos de lo que hacen, ¿vale? ¿Vale? Y como veis aquí, el target probar tiene una dependencia, compilar. Es decir, siempre que se vaya a ejecutar el target probar, antes se va a ejecutar el target compilar. Tiene lógica, porque si queremos ejecutar nuestra aplicación pero antes no hemos compilado, mal vamos, ¿vale? Vale, muy bien. Y os sonará bastante. La etiqueta que utilizamos para ejecutar es la etiqueta Java
que se corresponde directamente con el comando Java que utilizábamos antes para ejecutar la aplicación desde la consola. Vale. Y en el atributo que utiliza Java es className, en el que le decimos cuál es la clase que contiene el main para ejecutar. Ya os dije antes que en este caso es prueba menú principal, ¿vale? Que se correspondería directamente con main tic-tac-toe de la otra vez. Muy bien. En este caso, Java necesita saber dónde encontrar dónde encontrar la clase principal que ejecutar y las demás clases que también se ejecutan. Muy bien, pues eso se lo decimos con el classPath. ¿De acuerdo? Con la etiqueta classPath y dentro de la etiqueta classPath un path element. Y en este caso le decimos que puede encontrar las clases que ejecutar en el directorio classes, ¿vale? Se corresponde con lo que antes hacíamos en consola exactamente igual. Y en este caso tenemos otro path element, un segundo path element, haciendo referencia al directorio lib, porque para ejecutar puede que necesitemos librerías externas, que ya veréis más adelante en qué consiste esto de las librerías externas, pero que vayáis sabiéndolo. Otro path element en el directorio lib, donde puede encontrar esas librerías externas. Vale, con esto cerramos el classPath y nos encontramos algo nuevo. ¿Vale? La etiqueta arg. Vale. La etiqueta arg hace referencia a un argumento y como valor veis que hemos puesto Pepe. Vale. Las ejecuciones, las clases en Java, en concreto la clase main, la clase que contenga el main, puede recibir argumentos, ¿vale? Para su ejecución. Es decir, está programada de tal forma para que se le pase algo, cierta información, en este caso, pues un nombre, Pepe, y hacer algo con ese nombre. Entonces, en este caso, pues el código de prueba menú principal, su método main, ¿vale? Espera un argumento, nosotros le pasamos Pepe para que él haga con Pepe lo que sea luego veréis qué hace. Y de esta forma es como se lo decimos. Vale, acabamos con la etiqueta Java y acabamos con el target de probar. Y llega el target, el último al que hacíamos referencia al principio, si os acordáis, al principio del fichero. Decíamos que el target por defecto era el que se llamara todo. Vale, pues este target es muy sencillito. El target de nombre todo lo que hace es depender de compilar, distribuir, documentar y probar. Es decir, cuando se ejecuta el target todo, se va a ejecutar todo lo demás. Es un target que lo único que hace es ejecutar todos los demás. Como él no hace nada, pues luego acaba la ejecución y listo. ¿Vale? Es lo que llamamos aquí en el guión de la práctica objetivo global. Vale, el target de limpieza ya os lo he explicado. Y vamos, los diferentes mkdir que se han ido haciendo durante los targets, como el de distribución, el de documentación y demás, también os lo he explicado. Vale, solo nos queda probarlo. Vamos a ver. Voy a cerrar el Visual Studio. Y en la consola, estando en el directorio de fuentes var, es decir, el directorio en el que está el build.xml, aquí lo tenemos. Si ejecuto ant solo, ya va a intentar buscar el fichero que se llame build.xml y lo va a ejecutar. Vamos a ver lo que hace. Vale, ha hecho un montón de cosas. Vamos a irnos para arriba y vemos qué es exactamente lo que ha hecho. Vale. Aquí ha ejecutado ant, ha encontrado el build.xml correctamente y como vemos, con el nombre y con 2 puntos nos va diciendo los targets que está ejecutando en cada momento, ¿vale? Lo primero que ha hecho es el target limpiar. ¿Por qué? Bueno, cerré el XML. Lo voy a volver a abrir. Porque lo primero que ha hecho es ir a ejecutar el target todo. Si nos vamos al target todo, lo primero que hace es compilar. Y si nos vamos a compilar, lo primero que hace es limpiar.
¿De acuerdo? Entonces lo primero que ha hecho es el target limpiar por esta secuencia que he seguido. Vale. Luego, obviamente, ha hecho el compilar, en el que podemos ir viendo que efectivamente ha ido creando los directorios y todo, ¿vale? Y con Javac, la salida de Javac nos muestra todo lo que ha ido haciendo, porque tenía la opción de verbose puesta a true, ¿vale? Aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Si bajamos, vamos bajando hasta que acabe el target de compilar. Lo siguiente que ha hecho es el de distribuir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha terminado el de compilar y ha dicho el target todo. Vale, yo aparte de compilar, dependía de distribuir. Por tanto, distribuir, target, distribuir. Lo ejecuta. Y como vemos, pues lo mismo que antes. Ha creado el directorio dist. Ha creado el fichero .jar. Ha copiado lo que os expliqué, el lm a src y ha hecho el zip de src, ¿vale? Nos va indicando aquí todo lo que va haciendo y todo esto lo hace automáticamente solo al ejecutar ant. Vale, siguiente target que ha ejecutado, documentar. Efectivamente, después de distribuir, documentar. Y lo mismo, ha creado el directorio doc, javadoc ha hecho su trabajo, ha generado la documentación en la carpeta doc y ha terminado, ¿vale? Done. Perfecto. Y por último, target, probar, ¿vale? Pues ejecutar la aplicación, arrancarla, como cuando hacíamos antes Java, el comando Java. Pues ha arrancado la aplicación. Como le hemos pasado como argumento Pepe, pues ha llamado al var Pepe. Si hubiéramos pasado como argumento Juan, pues llamaría al var Juan. Muy bien. Y ahora podemos, pues, simplemente probar nuestra aplicación. Ya está arrancada. Y como veis nos pone que pues, si pulsamos 1 podemos comer un menú, si pulsamos 2 podemos tomar un refresco y si pulsamos 3 pues podemos salir. Si pulsamos 1 y damos intro, pues nos dice la opción de la lista de menús que tenemos. Voy a probar, por ejemplo, el 2, simplemente para enseñaros que funciona. Vale. Marchando una ensalada y pescadilla, que era el 2. Esto simplemente es para que veáis que ha arrancado la aplicación correctamente. Le voy a dar a salir. He vuelto para atrás y ahora le voy a dar a salir de la aplicación. Listo. Como veis, target probar, que era el que nos quedaba, y luego target todo, que no es nada, porque el target todo lo único que hace es ejecutar todos los anteriores. Listo. Bueno, pues con esto tenemos un fichero. Tenemos un fichero XML completo visto que podéis utilizar en vuestros proyectos. De hecho, lo vais a tener que utilizar para no tener que andar escribiendo en la terminal Javac primero, luego Javadoc, luego Java, ¿vale? Todo esto nos lo automatiza, ese proceso nos lo automatiza y simplemente ejecutando ant ya hace todo, ¿vale? Mucho más sencillo. Muy bien. Solo nos quedaría del guión de la práctica comentar qué son los conjuntos de ficheros, ¿vale? Un elemento fileset permite indicar un conjunto de ficheros, ¿vale? Entonces, el atributo fileset nos permite indicar un conjunto de ficheros. Como os pone aquí, los fileset se utilizan en tareas donde sea, en targets, ¿vale? Tareas, targets, lo mismo, donde sea necesario referirse a varios ficheros. Para determinar qué ficheros incluyen un conjunto de ficheros, se puede utilizar uno o más elementos pattern set, ¿vale? ¿Os suena a...? Es la misma estructura que utilizamos con el class path, ¿vale? Sería un file set y dentro pattern set. En este caso es class path y dentro path element, ¿vale? Pero es la misma estructura. Muy bien. Y nada, cosas que ya conocéis. Bueno, conocéis el asterisco, que es usado para representar 0 o más caracteres, ¿vale? Para hacer matching con cualquier nombre de archivo. Pues lo mismo, pero la interrogación solo hace matching con un carácter. Y el doble asterisco, pues lo que hace es 0 o más directorios. Es igual que un asterisco, pero para directorios.
Vale, como veis aquí la etiqueta fileset tiene un atributo que se llama dir, hay que decirle el base dir, es decir, dónde podemos encontrar los ficheros que vamos a especificar dentro. Ups. Vale. Y bueno, tenéis una lista, esto leeroslo para que simplemente no lo voy a leer yo otra vez. Hay una lista de ficheros en los que no se incluyen por defecto en los fileset, ¿vale? Por su nombre, porque normalmente no se incluyen, por ejemplo, los que empiecen por punto, ¿vale? Esto, echarle un vistazo. Y nada, simplemente me queda por decir el ejemplo completo de fileset en el que el directorio base es el punto, es decir, donde se encuentra el fichero build.xml. En este pattern set pues hemos incluido todos los ficheros que acaben cuya extensión sea .txt y hemos excluido de este fileset todos los ficheros que estén dentro de alguna carpeta que empiecen por prueba, ¿vale? Y lo que sea detrás. Luego este fileset lo podemos utilizar en nuestro archivo ant, donde queramos hacer referencia pues a todos los ficheros que se incluyan en este conjunto de ficheros. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, aquí tenéis un resumen de todas las etiquetas más importantes utilizadas en Ant y nada más que deciros. Espero que consigáis hacer lo mismo en la práctica de Ant bien y cualquier duda nos podéis preguntar como siempre. Un saludo.